Buenos días, demos gracias al Señor por otro día más que nos ha regalado para poder seguir aprendiendo, para seguir haciendo su perfecta y agradable voluntad. Entonces vamos a continuar con lo del Talmid, el discípulo, el que es enseñado. Ahora vamos a aprender el discípulo y lo que es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es nuestra fidelidad en todo momento, aun en circunstancias adversas. Por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios nos preparamos para la vida eterna y la exaltación. Algunas veces no sabemos la razón por lo que se nos da un mandamiento en particular. Sin embargo, demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando le obedecemos a pesar de no entender la razón. A veces no las entendemos, pero si Dios lo habla y Dios lo dice, es porque nos va a ir bien. Vamos a ver citas bíblicas referente a la obediencia. Vamos a ver que tenemos que obedecer de todo corazón. Deuteronomio 26:16 dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estas ordenanzas. Cuidarás pues de cumplirlos con todo tu corazón y con toda tu alma. Dice que te manda hoy obedecerlos, no mañana. Como dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Sin pretextos y sin regaños, sin paros y sin nada. Dice que lo cumplamos de todo corazón, porque recuerda que Dios ve el corazón. Debemos de obedecerlos en todo. Éxodo 24:7 luego dice: luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Tú y yo ya hemos leído la ley, la palabra del Señor. Entonces, ¿qué le hemos respondido a Dios? ¿Responderemos igual que el pueblo? ¿Todo lo que nos has dicho obedeceremos o nos rebelaremos? Esa es una gran diferencia. Hay que decidir lo correcto. Debemos de obedecer, es mejor que los sacrificios. Primera de Samuel 15:22 dijo: y Samuel dijo: si complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia o la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grasa de los carneros. O sea, no importa lo que quieras ofrecerle a Dios. Lo que le gusta al Señor es que le obedezcas. Él no quiere sacrificios que se te hagan a ti fáciles para no obedecer. Él sabe que la obediencia cuesta. Entonces es lo mejor que le quieras agradar a Dios es obedecerle. Debemos obedecer la voz de Dios. En Jeremías 42:6 dice: sea buena o sea mala, escucharemos la voz del Señor nuestro Dios, a quien te enviamos para que nos vaya bien cuando escuchemos la voz del Señor nuestro Dios. Aquí enviaron unos soldados a Jeremías para que le preguntara a Dios cómo quería que anduvieran. Entonces dijeron ellos: sea bueno o sea malo lo que Dios nos pida. Entonces a veces no nos va a agradar lo que Dios nos pide, pero es un deber obedecerle. Debemos obedecer a Dios primero. Hechos 5:29 dice: pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Entonces, cuando el hombre quiera ponerse encima de Dios o encima de los mandamientos de lo que Dios nos dice, no debemos de obedecer. Por ejemplo, a ellos les estaban prohibiendo que hablaran de Dios y que hablaran de Yeshua. Entonces ellos dijeron: no, obedeceremos primero a Dios que a ustedes. También debemos obedecer a nuestros padres. Efesios 6:1 dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. O sea que hay promesa para los hijos que obedecen la voz de Dios. Tienen que obedecer a los papás si quieren que les vaya bien en esta tierra y en este mundo y sea alargada su vida. Esa es la promesa que Dios da. Debemos obedecer a nuestros patrones. Efesios 6:5 dice: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. O sea, que no estés viendo al amo, sino que estés viendo a través de él a Cristo, para que pueda ser tan fácil obedecerlo.
Debemos obedecer a nuestros pastores. Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Entonces tú debes de ver cómo el pastor se comporta. Si se comporta de acuerdo a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, tienes que imitarlo y obedecerlo también. En las cosas que son de la escritura, debes de obedecer a los pastores o a los sacerdotes en lo que dice la Biblia. No deben desviarte ni los pastores ni los sacerdotes. Tiene que ser todo bíblicamente para obedecerles y no desvíen a las ovejas. Y no las hagan idólatras con los mismos pastores o sacerdotes, sino que ellos disciernan cuál es la voluntad de Dios, las ovejas, para que no se sometan a una esclavitud del hombre. Debemos de obedecer a nuestras autoridades. En Romanos 13:1 dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. O sea que sabemos que Dios levanta aquí a las autoridades, Él las pone y Él las quita a placer de Él, como Él ve al pueblo como anda también, porque a veces usa las autoridades para castigarnos porque no andamos en obediencia. Debemos también de obedecerle glorificando a Dios. En 2 de Corintios 9:13 dice, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por la obediencia de ustedes a la confesión del Evangelio de Cristo, el Mesías, y por la liberalidad de su contribución para ellos y para todos. O sea, aquí está hablando del Señor que la obediencia a Dios también es con los bienes para ayudar a la iglesia, para ayudar a los levitas, para ayudar a los sacerdotes. Aquí ellos dicen que glorificaban a Dios en la obediencia, en el mandato que Dios está haciendo en Levíticos de rendirle obediencia con sus bienes también. ¿Cómo fue la obediencia que mostró el Señor Jesucristo? Vemos que la obediencia fue como con amor al Padre. En Juan 14:31 dice, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense y vámonos de aquí. O sea que estaba diciendo Jesús, el Padre me mandó una encomienda y yo la estoy obedeciendo hasta ahorita. También Jesucristo mostró su obediencia guardando los mandamientos del Padre. Esto lo vemos en Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, una obediencia que tuvo Jesucristo fue que obedeció los mandamientos de su Padre. Así nosotros debemos de aprender a obedecer los mandamientos del Señor. Yeshua fue fiel hasta la muerte. Esto lo vemos en Filipenses 2:8. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí podemos ver que dice, y hallándose en forma de hombre, o sea, Jesucristo fue carne y sangre y fue humano. Y nos demostró que se puede vivir una vida de obediencia con su Padre, porque hasta la muerte. ¿Cuántas veces por el pecado no quieres morir? No quieres morir a la muerte. A la muerte de tu carne, a obedecer a tu carne, a obedecer a tus sentimientos. Y aquí Yeshua dice que obedeció hasta la muerte para bien. Entonces tenemos que aprender a obedecer para bien y que nos vaya bien a nosotros. No nos estamos muriendo a la cruz como Yeshua, sino que tenemos que morir a la carne. Ejemplos de algunos personajes bíblicos que obedecieron al Señor, como Noé, que hizo el arca donde no llovía. Fíjense en Génesis 6:22, así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Aunque no llovía, le creyó a Dios y le obedeció a Dios, aunque se burlaban de él todos porque decían, aquí ni llueve. Y fíjense cómo pagaron con la vida por desobedecer a Dios todos los que murieron en el diluvio. Otro personaje que obedeció fue Abraham. Abraham ofreció a su hijo en sacrificio. En Génesis 22 del 2 al 3 dice, y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana,
aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus criados y a su hijo Isaac. También partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Ustedes creen que Abraham no tenía ese libre albedrío de decisión de decir, no, ¿y por qué se lo voy a ofrecer a Dios? ¿Y por qué lo voy a sacrificar si es mío? Pero Abraham sabía quién se lo había dado y sin embargo había un corazón obediente a Dios. Y es lo que Dios está buscando, corazones obedientes, que no le pongan paros ni pretextos a la palabra, sino que lo que oigan, eso hagan, como decía su pueblo. Lo que Dios nos dice, eso haremos. Dios busca a esos corazones que lo que Él dice, hagan. Vemos que Jesucristo, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y podemos ver que la obediencia trae padecimiento, pero viene recompensa de lo alto. Dios no se queda sin darte una buena paga en la obediencia. Dios siempre te va a pagar muy bien, va a haber recompensa al que le obedece. Vemos cómo Pedro y Andrés lo obedecieron siguiéndole al instante. En Mateo 4:20, entonces ellos dejando al instante las redes, lo siguieron a Yeshua. O sea, Jesucristo les dijo, síganme. Y ellos luego obedecieron. Los discípulos lo obedecieron haciendo lo que les mandó. Vemos en Mateo 21:6, dice, entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Yeshua les había mandado. O sea, Yeshua les daba mandatos o los mandaba a algún lado, los mandaba a trabajar para el reino de los cielos y ellos obedecían. Pedro tiró la red en obediencia también. En Lucas 5:5, Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, a tu palabra echaré las redes. Entonces, por lo que Dios te dice, por lo que Dios nos manda, entonces hagámoslo para obedecerle también nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de la obediencia? Dio promesas, dice, que seríamos su hermano, su hermana y su madre. En Mateo 12:50 dice, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces vemos aquí la obediencia a hacer la voluntad del Padre de Yeshua. Esa es la que es la familia de Yeshua y la del Padre Celestial. No es alguien porque se diga religioso que es su hermano y su hermana y su madre, no. Aquí dice muy claro Yeshua, el que hace la voluntad. Esa es la familia del Señor, porque ahorita todos pueden ser religiosos y pueden hablar de Dios y gloria a Dios y qué bueno es Dios, pero no obedeces la escritura. Entonces no eres su hermano, su hermana y su madre, eres un simple religioso y eso no agrada al Señor. Entonces hay cosas que cambiar en el corazón, en el pensamiento, en todo tu ser, regresar al Señor, hacer su voluntad. Regresar significa, Señor, quiero hacer tu voluntad. Señor, quiero corregir mi vida. Dile al Señor que te ayude con su Santo Espíritu a corregir tu vida. Y tú pones de tu parte, que es lo principal, y ya Dios te ayuda con la otra parte y es más fácil. Otra cosa que enseñó Jesucristo acerca de la obediencia, que el Padre y el Hijo estarán con nosotros. Fíjense la bendición que nos da esa promesa. En Juan 14:23 Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Fíjense qué frase tan bella y tan hermosa que nos da esa promesa Yeshua, que si lo amamos y guardamos la palabra, los dos morarán en nuestro interior. Que fíjese qué maravilla, qué potencial de Dios morando en el ser humano. ¿Quién es el ser humano para que Dios more dentro de él? Pero sin embargo nos da una promesa que si guardamos su palabra, Él morará dentro de nosotros. Otra promesa a la obediencia es que el que obedece permanece para siempre. En primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, si tú eres una persona sabia y entendida, sabrás permanecer para siempre con Dios. Y no en las cosas terrenales que son pasajeras. Aquí dice que el mundo pasa y sus pasiones.
Y si tú te quedas atrapado en ese mundo y en esas pasiones, no vas a ir a dar con Dios, vas a ir a dar al infierno. Entonces no te dejes engañar por el adversario. ¿Cuáles son algunos beneficios por vivir en la obediencia? Los beneficios es, seremos especial tesoro para Dios. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quién no quiere ser ese especial tesoro del Dios Altísimo? Pero hay una condición, es que escucha mi voz y guarda mi pacto. Entonces fíjese que seas ese hijo, esa hija chiquiadísima por el Señor y dice que mía es toda la tierra, o sea, le pertenece todo y Él se la va a dar a sus hijos, aquellos que obedecen. Otro beneficio de la obediencia, tendremos bienestar familiar. Deuteronomio 5:29 dice, oh, si ellos tuvieran tal corazón que me temieran y guardaran siempre todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Yo digo, ¿qué familia no quisiera tener bienestar familiar? Todos queremos un bienestar familiar, queremos vivir con paz, queremos vivir con armonía, pero pregúntate por qué no tienes esa paz, por qué no tienes esa armonía, porque aquí dice que si tuvieran el corazón y le temieran a Dios y guardaran siempre sus mandamientos. Dios te da una promesa hoy que si guardas sus mandamientos, te irá bien a ti y a tus hijos y a tus generaciones, porque las bendiciones van a miles de generaciones. Pero muchos nada más quieren las bendiciones, pero no quieren la obediencia al Señor. Y eso a Dios no puede ser burlado y a Dios nunca lo vamos a engañar. Entonces, si queremos una familia bien, una familia estable, una familia en armonía, una familia con gozo, una familia con paz, entonces debemos de temer a Dios y guardar sus mandamientos. Otros beneficios, nuestros días serán alargados. En Primera de Reyes 3:14 dice, y si andas en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Fíjense, como David anduvo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tuvo sus errores, pero se enmendó y regresó al camino y anduvo conforme al corazón de Dios. Entonces, Dios da otra promesa que va a prolongar los días. Otro beneficio de obediencia, alcanzaremos salvación. En Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente, o sea, autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Entonces, tú quieres estar seguro de que tu alma es salva, obedécele a Dios. Si tienes dudas, si no sabes a dónde vas a ir, es porque no has andado en la obediencia y no has obtenido esa salvación. Entonces obedece para que obtengas esa salvación completa en todo tu ser. También otros beneficios de la obediencia es purificarnos nuestras almas. En 1 de Pedro 1:22 dice, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas, las han limpiado, se han quitado del pecado, para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. O sea, que no engañes al hermano, quita el pecado de tu vida, de tu alma. Purifícate. Si hay algo que estás desobedeciendo a Dios, enmiéndate. No digas, pido perdón y no cambio. No, hay que cambiar. Otros beneficios, seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Santiago 1:25 dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo. ¿Oidor de olvidadizo de qué? Pues de la palabra, de la Biblia, de lo que te ha sido enseñado. Sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es, te vas a mantener con paz, con gozo, con alegría, con templanza, con buena salud, porque también bienaventurado significa que vas a estar con buena salud. Dice que vas a estar bienaventurado en lo que hace. Pero el que no se olvida de la palabra, el que la obedece. Entonces es muy importante no ser olvidadizo de la palabra, sino obedecerla. Por eso hay que leer la palabra de Dios diario, porque se nos olvida y que el Espíritu nos la recuerda, qué es lo que nos pide para obedecerla.
¿Qué es la desobediencia? Es la acción egoísta y rebelde, es decir, lo contrario a la obediencia. Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo por rebelde. No imites tú las obras del diablo para ser rebelde con el Señor. ¿Cuáles son algunos ejemplos bíblicos de personajes desobedientes y que les fue mal? Adán y Eva. Castigo y expulsión del huerto. Génesis 3, 23 y 24. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Tuvo que poner un ángel para que Adán y Eva no se quisieran regresar al huerto del Edén y tomar así el árbol de la vida para vivir para toda la eternidad. Dios los sacó por desobedientes. Vemos otro personaje que desobedeció, la esposa de Lot. Se convirtió en estatua de sal. En Génesis 19, 26, pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en columna de sal. Dios le dijo muy específico, no voltees hacia atrás. Y ella volteó hacia atrás. ¿Por qué? ¿Por qué volteó hacia atrás? Porque anhelaba y deseaba todavía las cosas que había dejado en ese lugar. Y ahora sí, como dicho en el mundo, la curiosidad mata al gato. Aquí volvió en estatua de sal a la esposa de Lot por voltear a ver lo que no debía de voltear y desobedecer. También el pueblo de Israel no entraron en la tierra prometida. Números 14 del 22 al 23 dice, ciertamente todo lo que han visto mi gloria y las señales de Egipto que hice en el desierto y que me han puesto a prueba 10 veces, fíjese, pusieron a prueba a Dios 10 veces y no han oído mi voz. No verán la tierra que juré a sus padres, ni la verá ninguno de los que me desdeñaron. Cómo Dios tiene que castigar. Y les habla y les habla y les habla una y otra vez, hasta que cansamos a Dios y el que no escucha es arrebatado de la tierra, es quitado de la tierra. Entonces no esperemos eso, hermanos, sigamos obedeciendo al Señor. Es más fácil vivir con el Señor bien que vivir mal. Eso es más difícil, pero vivir con el Señor bien te va a dar puras bendiciones. Otro desobediente fue Saúl, desechado de Dios y también como rey. Primera de Samuel 15, 26 dice, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Entonces Dios midió a Saúl. ¿Lo midió en qué sentido? De que no lo obedeció, entonces Dios le quitó el reinado, lo que tanto él apreciaba, lo que tanto él anhelaba, lo que tanto hombre quiere, gobernar el mundo, entonces Dios se lo quitó. Entonces el profeta Samuel le dijo, ya no me verás más, ya no me voy a parar contigo porque ya estás en desobediencia. Y a veces así pasa, Dios se retira de nuestro lado porque no estamos en obediencia y pensamos y nos engañamos que Dios sigue con nosotros y ya no está. Porque dice que no contristemos el Espíritu Santo. Entonces no contristes al Espíritu Santo, hermano, o hermana, porque el Espíritu Santo se va y ya no está con nosotros y hacemos locuras y nos esforzamos en nuestra carne pensando que sigue ahí y ya no está. Entonces por eso es importante regresar, no salirnos de la voluntad de Dios, andar siempre caminando en su presencia, en su voluntad, estudiar siempre la palabra para que no se nos olvide y obedecer. Otro ejemplo bíblico de desobediencia fue Jonás. Dice, desechado por los demás y tragado por un gran pez. En Jonás 1 del 16 al 17 dice, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí vemos cómo también él fue castigado porque Dios le dijo, ve, profetiza a Nínive, y él no quiso, y él porque no quería que fueran salvados. Entonces Dios quiere que sea salvado, Dios quiere que a tiempo estemos en su voluntad, estemos en sus caminos. Entonces el discípulo es el que es enseñable. Déjate enseñar, abre tu corazón para que Dios meta ahí su palabra y la selle con su Santo Espíritu. Y Dios no quiere que perezcamos, sino que procedamos a arrepentirnos,
pero también dice que te haré entender. Entonces, ¿para qué dejamos que Dios nos haga entender con varitas? No, mejor ahora sí que flojitos y cooperando, ¿verdad? ¿Cómo podemos vivir una vida en obediencia? Pues bueno, ya lo que leímos atrás, que es obedeciendo a Dios primero, que está en Hechos 5:29, que obedecieron primero a Dios, obedeciendo a nuestros padres, como dice en Efesios 6:1, que obedezcan a sus padres en el Señor, obedeciendo a nuestros pastores, a nuestros patrones. Por ejemplo, en Efesios 6:5 dice: siervos obedezcan a sus amos en la tierra. Obedeciendo a nuestros pastores, en Hebreos 13:7 lo que leímos, acuérdense de sus guías, acuérdense de sus pastores, cómo los han guiado, cómo los han instruido. Otra manera también de vivir una vida de obediencia es obedeciendo a nuestras autoridades, como dice en Romanos 13:1, que fue lo que leímos atrás, que nos sometamos a las autoridades, siempre y cuando éstas no nos hagan pecar en contra de Dios o hacer cosas que no agradan a Dios. Pero siempre tenemos que estar obedeciendo, atentos a que se cumpla la palabra del Señor en cada persona, a nuestros padres, que ellos estén obedeciendo a Dios también, a nuestros padres, que no nos pidan cosas que no agradan a Dios, a nuestros patrones también. Si nuestros patrones nos dicen que trabajemos como Dios manda, debemos de hacerlo, pero si nos mandan a hacer cosas que no agradan a Dios, pues no tenemos por qué obedecerlos. A los pastores que están entregados, que andan en santidad, que andan en comunión, que tú ves su vida que llevan entregada y consagrada al Señor. Es muy fácil de someterse a unos líderes, someterse a los líderes, pero a la palabra que ellos dicen. No someterse al hombre, porque el hombre falla, el hombre es humano, el hombre la riega. Pero si vemos que tienen muy buena conducta, entonces pues tenemos que imitarlos. Y entonces esta es la condición. Entonces, para vivir una vida en obediencia es importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Asimismo a nuestros padres, a nuestros patrones, a nuestros pastores y a nuestras autoridades. Eso es lo que nos manda el Señor a los discípulos, a los que son enseñables, a los que estamos aprendiendo. Entonces procuremos andar con diligencia y presentarnos aprobados delante de Dios, como un discípulo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que manejemos con precisión la palabra de verdad, que no torzamos su palabra, su escritura, que siempre obedezcamos. Hermanos, Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestra alma, lo mejor para nuestra familia, pero nosotros somos los que tomamos malas decisiones o buenas decisiones. Y esta mañana Dios quiere enseñarte a que tomes esa buena decisión de ser obediente a tu Dios, porque Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo, no es tan severo. Ya es severo como cuando acá al pueblo le dijo: 10 veces les he hablado y 10 veces no me han escuchado. Entonces, hermanos, abramos nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón y dejémonos moldear por el Santo Espíritu del Señor para seguir caminando hacia la meta, hacia la corona de la victoria que nos tiene preparada por obedientes. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te guarde, que Dios te abra tu entendimiento, se revele su Espíritu Santo en tu vida, para que aprendas a obedecerle y que sepas cuál sea la perfecta y agradable voluntad del Señor. Bendiciones y Dios te guarde.